Cuando cae la noche y el silencio se vuelve más denso, es cuando las sombras comienzan a hablar. Bienvenidos a Más allá de toda lógica, con Efrén Mercado. El rincón donde el miedo cobra vida, las leyendas despiertan y lo desconocido te observa desde la oscuridad. Prepárate para no dormir, porque el terror apenas comienza. ¿Qué tal? Buenas noches, mi querida comunidad de curiosos y valientes. Les doy la más cordial bienvenida a un programa más de Más allá de toda lógica. Mi nombre es Efrén Mercado y comenzamos. En esta ocasión, mi querida familia, les traigo historias, leyendas desde los pueblos. Cuéntenme, ¿quién a ustedes les sucedió que hacían una fogata en el patio del terreno del abuelo? Todos alrededor se sentaban mientras el abuelo nos contaba varias historias de terror. Compártanlo, por favor. Si tienen historias, desde luego les vuelvo a recordar, mándenmelo a mi correo para que podamos compartirla con todos ustedes. Bien, esta historia es la primera. Le puse por título El burro. La leyenda cuenta que eran dos personas que iban caminando por el pueblo. Ustedes saben cómo son los caminos. Cuando hay hierba, pues nada más se ve el camino. Cuando no, se ve todo. Ya era de noche. Pero ¿qué creen, mis queridos amigos, mi familia? Iban saliendo de la cantina, lo cual quiere decir pues que iban con algunas copas encima. De repente van caminando, vivían muy cerca el uno del otro, y se topan con un burro. El burro pasa al lado de ellos, y uno de estos amigos se le queda viendo al burro y le dice al otro: mira qué burro tan feo. Pero para sorpresa de ambos, el burro se para, voltea y los ve, y le dice: más feo tu destino. Historia corta, pero muy interesante. Cuéntenme qué les pareció. Se cuenta mucho de que en los pueblos suceden cosas de esta naturaleza, y que inclusive perros han visto muchos animales hablar, ¿no? Y supongo que es porque algún ente los posesiona y los hace hablar, porque los animales sabemos que no hablan, ¿no? Bien, el siguiente relato, ese sí me lo contó mi abuelo. Se llama Don Pedro el Nahual, y empieza de esta manera. Antes de vivir, ¿se acuerdan ustedes de la historia de la cascada? Bueno, pues vivía mi abuelo en ese pueblo, pero antes de estar allí, él vivió en otro pueblo también del Estado de México. Igual, las casas muy separadas, viven del sembradío. Entonces, pues en ocasiones tenían que ir al mercado del pueblo, pues a vender su producto o a comprar, a abastecerse para la semana. Es así que se lleva a dos de mis tías. Bueno, llegan al pueblo, empiezan a recorrerlo, empiezan a vender el producto que ellos llevaban, lo que elaboraban. También empiezan a comprar cosas para sus suministros. Se tardan todo el día. Ya una vez que empiezan a recoger, pues a estas personas que se dedican al comercio, que tienen sus puestecitos, el abuelo también empieza a hacer lo mismo con mis tías. Bueno, empiezan a caminar rumbo a la casa. Es así que el camino donde iba caminando mi abuelo con mis tías, pues era de tierra. En esa ocasión, pues sí, el sembradío ya estaba alto. Por lo regular se da allá el maíz, y al sembradío de maíz lo conocemos como
milpa. Quiere decir, la milpa estaba alta. Había luna, había un poco de luz. Sabemos que en los pueblos no hay iluminación pública. Es así que, pues bueno, se podía medio apreciar el camino y estaba un poco retirada la casa del pueblo. Entonces esa noche ya era de noche. Van caminando los tres por el camino que les acabo de describir. Desde luego iban cansados. Ustedes sabrán, una jornada desde la madrugada hasta la noche pues cansa a cualquiera. Bueno, en eso van caminando los tres juntos, pero de entre la misma sale un perro negro, completamente negro. Lo curioso es que este perro estaba muy grande, no era un perro normal. Parado en 4 patas, medía aproximadamente 1,5 metros. Imagínense ustedes, estaba enorme este perro. Otra característica muy importante del perro: los ojos le brillaban con un color rojo tan intenso que le helaría la sangre a cualquiera. Imagínense ustedes en esa situación, caminando de noche, solos, y que se le salga en el camino pues una criatura de esta naturaleza. Yo supongo que cualquiera se espantaría, ¿no? Es así que mi abuelo dice lo siguiente: quítese, don Pedro, déjenos pasar o lo va a lamentar. No sé por qué, no sé de dónde el abuelo supo que ese animal era don Pedro. Desde luego en el pueblo hay leyendas, hay historias, y la gente contaba que don Pedro era un nahual. No sé si mi abuelo ya lo haya visto en alguna ocasión. La verdad es que no tengo idea. La cuestión es que lo enfrentó y le dijo eso: quítese, déjenos pasar, don Pedro, de lo contrario lo va a lamentar. ¿Qué fue lo que hizo este perro? Se le quedó viendo, pero en esto empieza a gruñir. No, yo creo yo corro, Sin embargo, mi abuelo lo que hizo fue desenfundar su machete, lo traía en la cintura, en el cinturón, lo saca y lo eleva, como para encestarle un golpe a este animal. Cuando hace eso el abuelo, el animal se hace a un lado, inmediatamente se hace a un lado, y es así como mi abuelo pone por delante a mis 2 tías y camina sin quitarle la vista a este perro. Eso fue todo lo que sucedió. Llegaron con bien a la casa, durmieron, pero al siguiente día ya no fueron al pueblo. Bueno, como a las 12 del día aproximadamente, va pasando don Pedro enfrente de la casa de mi abuelo. Mi abuelo, al verlo, lo enfrenta y le dice: ¿qué pasó ayer, don Pedro? Don Pedro, muy apenado, le dice: discúlpeme usted, no va a volver a suceder eso. Dice mi abuelo: pues aguas, porque a quien está poniendo en peligro es a mi familia, y yo por mi familia hago cualquier cosa. Y resulta que don Pedro vuelve a despedirse y se retira del lugar. Bueno, pues esta es la historia de don Pedro el Nahual. ¿Qué les pareció? Son impresionantes las historias, y estas no son leyendas, Esta sí es una historia porque me la contó de viva voz mi abuelito. Y les repito, es tan hermoso, ya sea que nos tomemos un cafecito con un pan de pueblo. Si alguno de ustedes lo ha vivido, ya se imaginarán lo delicioso que es, en compañía de la familia, por supuesto, pero también contando historias de terror, historias ocurridas, historias verdaderas, que es el legado que nos dejan nuestros abuelos. Excelente historia, a mí me encanta. Pasemos a la segunda. ¿Quién ha escuchado de pactos con el diablo? En los pueblos es muy común. Bueno,
Pues de eso se trata nuestra siguiente historia. Y vuelvo a repetir, si alguno de ustedes cuenta con alguna historia que le haya sucedido, es más, fotografías, videos, audios, pueden compartirlo. Ahí está mi correo en pantalla, más allá de toda lógica, @gmail.com. Con gusto lo compartiremos con esta gran comunidad de curiosos y valientes. ¿De acuerdo? Esta historia le puse por nombre El Morralito de Dinero. Muy bien. Igual, vuelvo a comentarles que estas historias son contadas por mi abuelo cuando yo era muy pequeño. Entonces, esta sí es una leyenda, porque cuenta que hace mucho tiempo en un pueblito un poco lejano, pero también del Estado de México, vivía Arturo. ¿Quién era Arturo? Un campesino común y corriente. Eso sí, muy pobre. Aproximadamente tenía 40 años, no estaba tan joven, pero tampoco era veterano. Eso sí, Arturo era muy trabajador. Trabajaba de sol a sol, con la intención de poder tener, pues, algunos lujitos, ¿no? No obstante lo anterior, no le alcanzaba el dinero, pero para nada. Siempre soñó con tener mucho dinero, para ayudar no solo a su familia, por supuesto, o darse sus lujos. También tenía un corazón muy noble, porque su intención era ayudar a muchas personas que se encontraban en esa misma situación que se encontraba Arturo, pero nunca lo pudo lograr. Tal parece que esa situación le acontece, pues, a muchas personas, y no nada más en los pueblos, en las ciudades, en todos los lugares. La desesperación se apodera de estas personas en algún momento de sus vidas. Tal es el caso que Arturo no fue la excepción. Esto fue exactamente lo que le ocurrió a Arturo. Por más que se esforzaba, trabajaba de una cosa, de otra, araba el campo, lo sembraba, lo cosechaba, ayudaba a barbechar, cualquier trabajo que le encomendaran, de albañilería, de lo que fuera, él trabajaba para ganarse su dinerito. El motivo por el que decide buscar la manera de obtener mucho dinero, bueno, era la situación económica que vivía. Y es así que, tras pensarlo por mucho tiempo, decide empezar a investigar cómo hacer un pacto con el diablo. ¿Por qué? Porque había muchas leyendas que narraban que pactando con el diablo se obtiene ya sea juventud, conocimiento, riqueza, fama o poder. Pero hay un costo. Y desde luego el costo es entregar el alma. Ahora bien, algunas leyendas cuentan que parándose en un cruce de caminos, ustedes la habrán escuchado, a medianoche uno grita el nombre de este personaje. A lo mejor no se obtiene la primera, pero va a haber un momento en que él se va a hacer presente, y es ahí donde se puede pactar con él. Pues Arturo lo hizo. Y no solo lo hizo una vez, lo hizo aproximadamente 15 veces. Unas 3 veces, o sea, 3 días distintos, en 5 cruces de caminos diferentes, donde algunas leyendas del pueblo narraban que en ese lugar habían pactado. Sin embargo, pues el compadre, como le dicen al diablo, al demonio, nunca se apareció. Desistió Arturo de hacer este tipo de llamamiento a este ser, y empieza a escuchar otras leyendas, o a recordar, que cuentan que el demonio se encuentra dentro de algunas cuevas. Por supuesto, si estamos hablando de una cueva, uno tiene que entrar solo, después de la medianoche. Perdón, adentrarse a lo más profundo de la cueva, y ahí invocar al demonio. Arturo lo hizo también, y no solamente en una cueva,
Había una muy en especial que se le llamaba la Cueva del Diablo. Él pensó que esa era la buena y fue la primera que visitó. Bueno, hizo el ritual como se los acabo de describir y nada. Igual recorrió varias cuevas. Por supuesto, Arturo sentía miedo, pero era más fuerte la desesperación, el dolor de no tener dinero. Era más poderoso ese deseo de poseer tanto dinero que el miedo que pudiera sentir. Estaba ensimismado Arturo por lograr su objetivo, pero al igual que los cruces, no obtuvo ningún resultado. ¿Qué más hizo Arturo? Consultó con brujos, y no nada más uno, con chamanes, pero tampoco le dio resultado. Después de haber intentado de todo para pactar con el diablo, en una noche de luna llena, Arturo se sienta en el campo en una piedra y empieza a pensar, empieza a meditar que lo que estaba haciendo no era bueno. ¿Por qué? No porque fuera malo buscar al diablo, sino porque nunca le respondió. Se quedó horas meditando y decide dejar de buscar al compadre, como le llaman. Resignado ya con la vida de pobreza que va a llegar siempre, empieza a caminar. Estaba muy lejos su casa. Empieza a caminar. En el camino ve un pozo. Un pozo de agua, desde luego. Se acerca al pozo, avienta la cubeta, saca y toma un poco de esa agua. Fue en ese preciso momento cuando arriba al pozo un caballo negro. Un caballo muy grande e imponente, desde luego, montado por un hombre sumamente elegante. Usaba un sombrero de copa de color negro, camisa de cuello también negra. Encima de la camisa un saco, pero no un saco normal, era un saco tipo frac, también de color negro. No usaba corbata, más bien corbata común. Usaba una corbata de bolo, no sé si la conozcan, son las que tienen cordoncitos, se estiran. Tenía esa corbata de bolo tenía una pieza como un brillante, pero era de color rojo. Yo supongo que era un rubí, pero comenta Arturo que era grande y que brillaba intensamente. ¿Cómo estaba sujeto ese rubí? Con oro. Muy bien. El cordón era de cuero negro, guantes de piel también de color negro, pantalón negro para montar, ajustado a su cuerpo. En los lados tenía algo como adornos, también de oro. Cinturón de cuero negro con una hebilla de oro florentino, ustedes lo conocerán, que son los 3 oros. Botas altas de cuero curtido, inmensamente brillantes. Y por último, sus espuelas de oro. Se imaginarán, su cara era sumamente atractiva. Tenía muchísima personalidad. Su tez era clara, luminosa, sin ninguna imperfección. Un bigote largo. ¿Cómo lo conocemos ese tipo de bigote? ¿Recuerdan a Emiliano Zapata? Bigote como el de Emiliano Zapata. Pero sus ojos eran de un tono rojo y brillaban. Era sombrero, les acabo de decir. La luz de la luna no le daba. Tenían brillo propio esos ojos. Él era el amigo, era el compadre. Arturo se queda petrificado. Imponente, tanto el caballo como el jinete. Se quedó mudo. Pero este desconocido jinete le dijo: me andabas buscando.
aquí estoy. ¿Para qué soy bueno, compadre? En ese momento Arturo, todavía petrificado por el miedo y aún más por saber de quién se trataba, tartamudeando, temblando, le dijo: sí, no tengo dinero y estoy dispuesto a darte lo que me pidas, mi alma, lo que sea, para obtener mucha riqueza. Estoy cansado de esta situación. Por favor, hagamos un trato. Imagínense ustedes, mi querida comunidad, después de darse por vencido, de decir: ya no lo voy a buscar porque no lo encuentro, y que se lo encuentre de frente, o más bien que él, es decir, el demonio, se haya acercado a él. Imagínense lo impactante. Bueno, conforme iba pasando el tiempo, o los segundos si ustedes lo quieren ver así, Arturo iba perdiendo el miedo y pudo hablar ya con más claridad, más serenidad, hacerle saber al jinete sus pretensiones. El jinete le dijo: he visto que fuiste muy perseverante, muy tenaz y obstinado para encontrarme. Es por ello que me hice presente. Y está bien, haremos un trato. En ese momento, mi querida comunidad, mete la mano derecha y saca de entre su frac un morralito. Son de las llamadas bolsas de cordón. Estas bolsas son esta era de aproximadamente 13 centímetros. Ustedes le jalan a los dos cordoncitos y se cierran, ¿no? Esas son las bolsas de cordón. La deposita en las manos de Arturo. Le dice: siempre que pagues algo, hazlo sacando de este morralito, de esta bolsita. Aquí hay monedas. Jamás se van a acabar. Pagues lo que pagues, nunca se va a quedar vacío este morralito. Puedes hacer todo lo que quieras, gastar todo lo que quieras y con quien tú quieras, Arturo. Siempre estará llena. En ese momento, ustedes entenderán que desde luego cambia inmediatamente la vida de Arturo. ¿Y por qué digo cambia inmediatamente? Porque su mente empezó a pensar diferente. Él sabía que ya nada iba a ser igual que antes, porque ya tenía todo el dinero que cualquier ser humano pudiera desear en un morralito. Pero antes de pensar acerca de ese dinero, le dice el jinete: solamente lo podrás disfrutar un año, Arturo. Después de cumplido ese término, te espero en este mismo lugar y a esta misma hora para llevarte conmigo. ¿Sabías, Arturo, que el precio era tu arma, verdad? Sí, lo sé, dice Arturo. Bueno, dice el compadre, a esta misma hora nos vemos el año que viene. Jala la rienda de su caballo el jinete, se da la vuelta, se retira, pero no normal. Cuando empieza a andar el caballo, es cuando empieza a desvanecerse. Se pierde, se desaparece. Los días posteriores, Arturo gastó en todo lo que siempre quiso. Primero se compró un caballo, buena ropa, botas, todo lo que se puedan ustedes imaginar. Sombreros, vino, mujeres, entre muchas otras cosas. Se dio una vida de muchos lujos. Pero también desde el principio empezó a ayudar a muchísima gente. Mucha gente que pasaban por su situación. Familias enteras. Y todo el mundo le estaba agradecido a Arturo. Muchos pensaban que había desenterrado un tesoro, porque mi querida familia de curiosos y valientes, Arturo nunca dijo lo que hizo. Otros decían que se dedicaba a andar en malos pasos, ustedes entenderán, pero todos coincidían en una cosa, que era muy espléndido, muy bondadoso
Y repito, ayudó a muchísimas familias. Ya habían pasado 10 meses de este suceso y el tiempo se agotaba y Arturo lo sabía. Pero él sabía y estaba conforme con la vida que había llevado como rico y solo le quedaba esperar. Ya faltaban 2 meses, 60 días. Sin embargo, muy cerca de él se encontraba una persona muy extraña. Esta persona se llamaba Agustín. Arturo ya había ayudado a Agustín, quiero que sepan, Pero Agustín se impresionó y dijo: sí soy pobre, pero ¿por qué esta persona me da dinero? Algo hay. La ambición se apodera de Agustín, mis queridos amigos, y lo empieza a seguir, Se da cuenta que Arturo siempre pagaba con el dinero que sacaba en su morralito. Y dice: no, Arturo hizo algo, porque nunca se le acaba ese dinero. Y empieza a planear cómo quitárselo. Bueno, sin importar lo anterior, Agustín empezó a planear la manera de quedarse con esa bolsa. Lo primero, mis queridos amigos, quitarle la vida. Otro plan que hizo Agustín: enterrarle un cuchillo, no matarlo, llegarle por atrás, enterrarlo, quitarle el morral y echarse para que nadie supiera quién y cómo fue. Y por último, Agustín toma la decisión de irlo. Una noche, por supuesto, saliendo de la cantina, ustedes saben, en la oscuridad de la noche, entre las sombras, agarrarlo por detrás y hacer lo que les acababa de comentar. Agustín llevaba consigo un cuchillo y pensó: cuando salga hoy de este bar, voy a seguir en silencio. Cuando estemos en despoblado, le llevo por la espalda y hago lo propio. Bueno, y me quedo con toda esa riqueza. Bueno, pues ese día Agustín estaba tomando unos tragos en la cantina de algún pueblo. Pero ese día llega Arturo, empieza a tomar y estaba muy pendiente de la hora. Eran las 12 de la noche cuando estoy contando esto. Y Arturo tenía un trato que cumplir. Resignado, en paz y a gusto con el último año de su vida, pagó sus últimos tragos. Dejó pagada la cuenta de todos los que estaban presentes en ese momento en la cantina y se retiró en silencio a cumplir con su deuda, con ese pacto que tenía con el compadre. Caminó hasta llegar al pozo de agua, pero detrás lo seguía Agustín, muy sigilosamente, en silencio. Ellos saben cómo caminar en el campo. ¿Para qué? Para que nadie lo note. Se encontraba a escasos metros del escondido entre un matorral. En ese momento que llega el elegante jinete, se para enfrente de Arturo. Arturo lo ve y le dice: muchas gracias. Me diste lo que jamás imaginé que pudiera tener. Estoy conforme con este último año de mi vida y vengo a cumplir lo pactado. Soy un hombre de palabra, compadre. Aquí estoy. Sin embargo, el jinete le respondió: he cambiado de opinión, Arturo. Ya no es tu alma la que quiero, porque puedo ver que eres una persona sumamente buena, también bondadosa, y eso a mí no me interesa. Yo busco personas malas, ambiciosas, sin escrúpulos,
¿Y qué crees? Ya tengo lo que buscaba. En ese momento le salen llamas de los ojos a este compadre, pero también al caballo. Y este demonio grita: ¡sal de allí, Agustín! No te escondas más. He visto tu ambición y es a ti a quien quiero. Y sacando un látigo de fuego, lo extiende y tira el latigazo. Con ese latigazo ata a Agustín, y en ese momento se desvanece el caballo, el jinete y Agustín. Pero la historia no acaba ahí, mi querida familia, porque Arturo se quedó. Se le permitió vivir, y lo mejor de todo es que seguía el morralito consigo. ¿Qué les pareció esta historia? Es sumamente impactante, deliciosa, diría yo. Bueno, cuéntenme qué les pareció. ¿Cómo les hubiera gustado que acabara al final? Esta fue la historia, pero estaría bien que ustedes pensaran, imaginaran. Sería algo bueno. Póngame en la caja de los comentarios qué les parece. Vamos a hablar de otra. Esta historia, también narrada por mi abuelo. Ahora es historia de aquellas que me contaba el abuelo, o nos contaba, porque no nada más me las contaba a mí, sino a todos mis hermanos, a toda la familia. Era algo muy bonito. No le puse título, pero él era un jugador de póker. Le gustaba mucho jugar a las cartas. Y ustedes han escuchado alguna vez historias de cómo estos jugadores se meten tanto que pierden todo. Todo lo pierden: casa, familia, todo. Por ahí hay una canción, ¿no?, que hasta perdió a su mujer. Bueno, este sujeto, que no tiene nombre, porque les voy a ser honesto, mi abuelo no me dijo el nombre de él, y quiero mantener la historia como tal, por eso no le quise poner nombre a este personaje. Ya lo había perdido todo, terrenos, todo. Y busca a un amigo que sabía él que andaba en malos pasos, pero no de delincuencia, no, porque esto ya tiene muchísimos años. En aquel tiempo ni existía lo que hoy conocemos, sino que era algo más oscuro. Y le dice el amigo: ¿estás seguro de lo que me estás pidiendo? Sí, mi amigo, mira, ya no tengo nada, ni necesito de tu ayuda. Voy a hacer lo que sea necesario. Pues vas a hacer exactamente lo que yo te diga, le dice. Me vas a seguir. Sigue. Caminan por alrededor de unas 4 horas entre cerros, montañas, y llegan a la entrada de una cueva. En esta entrada de la cueva había una imagen de la Virgen. Dice: ahora sí, de aquí en adelante haces exactamente lo que yo haga, porque de lo contrario puedes perder la vida. Esto es delicado, así es que haz lo que yo haga. Y dice él: sí, por supuesto. Entra, y antes de entrar escupe la imagen de la Virgen de Guadalupe y se mete. Se pierde entre la oscuridad. Nuestro personaje no lo quiso hacer. Él le tenía mucha devoción y mucho respeto a la Virgencita. Se para enfrente de ella, saca su pañuelo y le dice: madrecita linda, yo no lo voy a hacer. Y la empieza a limpiar. Cuando empieza a hacer esto, se oyen muchos caballos saliendo de la cueva, muchos trotes. De repente él siente que pierde la conciencia y se desmaya. ¿Qué fue lo que pasó? Que una energía lo hizo volar más de 3 metros. Pero antes de eso ya había perdido el conocimiento nuestro personaje.
Ustedes pensarán que perdió la vida, pues no. Pasaron unas horas, eso sí. Después recobra el conocimiento. Y una voz le dice: saca de tu bolsa esa baraja. Voltea y dice: ¿quién me habla? ¿Ustedes quién creen que era, amigos? Era una voz de mujer. Y le dice: juega con ella. Jamás vas a perder de aquí en adelante. Muchas gracias. Y se acaba la voz. Él supo que de haber entrado a la cueva tenía que pactar con el compadre. No se arrepintió de lo que hizo. Arañado, golpeado, se para y se va. Pero por supuesto que guardó la baraja. Al siguiente día ya más tranquilo, más recuperado. Y digo al siguiente día porque era un vicio para él la baraja. Va al primer bar que encuentra y empieza a apostar. Y no me lo van a creer. Nunca perdió este sujeto una partida de póker. De ahí en adelante fue puro ganar por el acto que llevó a cabo en esa cueva. Y hasta ahí llega esta historia de nuestro personaje desconocido. Ahora bien, esta última historia es un poco impactante. No puedo dejar de contarla, porque se les va a hacer muy increíble, pero a fin de cuentas me la contó mi abuelo. Y pues bueno, yo le creo, Y resulta que esta historia sucede cuando mi abuelo era joven. En aquel no vivía en Tejupilco, vivía en otro pueblo. Pero en este pueblo, ¿qué creen? Que se empezaba a perder los chivitos, las gallinas. Todo empezó con las gallinas. Pero no se perdían de noche, se perdían de día. ¿Qué pasaba? Nadie sabía. Por supuesto, los dueños de las gallinas decían: ay, el vecino o fulano. Ya saben que hay personajes que pues, a eso se dedican. O les gusta llevarse lo ajeno. Por más que investigaban, nunca supieron qué era lo que pasaba. Así fue por algunos meses. Después de las gallinas, chivitos, o sea, animales pequeños, ¿no? Pasan algunos años y después se empiezan a perder ya becerritos. Y ya no se las voy a hacer muy larga, porque resulta que llegó el momento que hasta las vacas, los toros ya se perdían. Y la verdad, ya que se te pierda ganado de esa naturaleza, pues ya duele, ¿no? Porque sí están caros. Ahora, si por favor es ganadero y tiene muchísimas cabezas, no hay ningún problema. Pero ¿qué tal si es una persona que cuenta con 2 o 3 cabecitas nada más? Adiós patrimonio. Y eso supongo que sí duele, ¿no? Es así que, pues a montar guardias. Pero la cuestión aquí fue que en ese momento el pueblo no se había unido. Es decir, mi abuelo montaba guardia, pero él solo. Entonces no iba a estar montando guardia todo el día, toda la noche. Y si lo hiciera así, ¿por cuánto tiempo iba a aguantar? Pues bueno, no es hasta que uno de los vecinos se percata y junta a todos los vecinos, a todo el pueblo, y le dice: acabo de ver un animal gigante, como lagartija, gigante, con patas, pero con alas. Este es el que llega volando muy sigilosamente, sin hacer mucho ruido, como planeando. Agarra con sus 2 patas al toro, se eleva y empieza a aletear y se va. Hay que ver a dónde se va, porque yo no lo pude ver. Necesitamos acabar con este animal porque nos va a dejar en la ruina. Y así lo hicieron. Bien, ahora ya sabemos quién era.
Ustedes van a decir, ustedes pónganle nombre a este animal. Para mí, era un dragón. Había varias montañas, y resulta que así lo hicieron. Ahora sí se turnaron para ser guardias y poder dar con el paradero de este animal. Y que lo logran. A lo lejos había una montaña, que era la más grande, enorme esta montaña. Y era el lugar donde había una cueva grandísima, pero era casi inaccesible. Por supuesto, era la guarida de este dragón. Mi abuelo no me dijo que era dragón, me dijo que era un animal como lagartija, como serpiente con alas. Es más, serpiente con alas, así me lo dijo. Pero imagínense el tamaño para llevarse una res, una vaca, un toro. Tendría que estar enorme, ¿no? Otra característica, cuando la guardia lo llegaba a ver, o sea, los vecinos que hacían guardia, le disparaban con sus escopetas y no le hacían nada a las balas. Imagínense ustedes. Empiezan a ver, ya sabían a dónde vivía. Empiezan a planear cómo matarla. Hace ratito les dije que mi abuelo me decía que era una serpiente, porque él participó en todo lo que les estoy comentando, Es por eso que yo sí le creo, por supuesto, ¿no? A lo mejor todos decimos que es leyenda, que los dragones no existen. Sin embargo, en el Oriente, pues hay mucha tradición acerca de estos animales mitológicos, si así lo quieren ver. En muchos lugares ha habido historias y leyendas de estos dragones, ¿no? Y yo no tengo por qué dudar de mi familiar. Entonces, bueno, se empiezan a preparar y dicen, ¿cómo lo vamos a matar? Pues si está como blindado, no le entran las balas. ¿Qué vamos a hacer? Se le ocurre a uno. Mira, lo primero que hay que hacer es dormirlo. ¿Y cómo se duerme a una serpiente? Dice este vecino, ¿no? Pues fácil, replica otro. Pues con tabaco. Y empiezan a juntar tabaco en costales. Se tardaron semanas en llevar todo. Imagínense, llevaban machetes, llevaban las escopetas que yo les comento, y llevaban pues el tabaco. Llegan a esta cueva y ven a este impresionante animal. Era real. Ahí estaba. Había muchos huesos de animales. Olía terriblemente, me dice mi abuelo. Era un olor a pudredumbre insoportable. Pero se tuvieron que aguantar. Inmediatamente vaciaron los costales de tabaco en la entrada de la cueva. Y le prenden fuego. Y empiezan a soplar para que entrara ese humo a la cueva. Y efectivamente funcionó, porque esta serpiente jamás se despertó. Yo pensaba que lo iban a matar a balazos, pues resulta que todos con machete en mano despedazaron a esta serpiente con alas. De allí, mis queridos amigos, dejaron de desaparecer las reses. Todo estaba muy tranquilo. Pero ¿qué pasó 3 meses después? Se empezaron a desaparecer nuevamente las gallinas. Hasta aquí voy a dejar esta historia. Interprétenla. Sabrán qué fue lo que sucedió, ¿no? Y hasta aquí llegamos con este episodio de leyendas, cuentos, historias de los pueblos. Muchas gracias a todos por ver este capítulo de Más Allá de Toda Lógica. Espero haya sido de su agrado. Recuerden unirse a nuestra comunidad de curiosos y valientes. El misterio te espera. Activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún episodio. Coméntanos si has experimentado algún suceso paranormal y hazme una propuesta de qué temas te gustaría que aborde en el próximo capítulo.
Interactúa. Eso es lo que espero de esta preciosa comunidad. Comparte este video si me haces el favor con tus familiares, con tus amigos, para hacerlos temblar de terror. Envía tus historias al correo másalladeTodaLógica@gmail.com para compartirlos con esta hermosa comunidad. Y recuerda, la verdad está ahí afuera. Gracias.